Jesús, mucho se habla de las calificadoras, que si Moody's, que si Fitch y Standard Poor's, y el presidente dice que hay otra realidad en México, que qué extraño que le bajen la calificación a Pemex, cuando era un desmadre en tiempos de Peña Nieto, cuando en su momento se construyó una refinería, bueno, es mucho decir una refinería, una barda de una refinería en tiempos de Calderón, y que ahora que se le apuesta a la no corrupción, a la lucha contra el huachicoleo, les estén golpeando con estos anuncios las calificadoras. Obviamente esto regocija a la oposición y lo utilizan una y otra vez, pero ¿quién califica al que califica? ¿Quién califica las calificadoras? ¿Qué tan importante es esta calificación que imponen las calificadoras a un México hoy de la mano de Andrés Manuel López Obrador? Muy interesante el tema que comentas, Vicente, porque justamente por ahí lo decía incluso el doctor Alfredo Jalife Ragme, que eran más peligrosas hoy en día las calificadoras que los ejércitos, que la milicia de algún país, porque tenían más capacidad para destruir tu economía o la economía de un país emergente. Y yo le doy ciertamente la razón al respecto, porque estas calificadoras, Vicente, son firmas internacionales, hablando teóricamente, que dan servicios, si lo habláramos objetivamente, de análisis, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de una entidad. Por entidad entendamos un gobierno o una empresa, y también analizan y evalúan la emisión financiera. En términos más simples y llanos, su función es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrentan los inversionistas. Es decir, Vicente, si nosotros tenemos 100 millones de dólares, vamos a revisar qué dicen las calificadoras del país o de la gran empresa en la que voy a invertir esos millones. Y entonces, dependiendo de la calificación que con los grandes analistas que se supone que tienen estas calificadoras, estas firmas internacionales, y por internacionales también lo pongo entre comillas, porque generalmente casi todas son neoyorquinas, vinculadas de pronto a Inglaterra, pero generalmente estadounidenses. Y entonces se supone que con sus grandes analistas y con sus grandes modelos matemáticos, actuariales y financieros, orientan a los inversionistas sobre dónde colocar su dinero, sobre dónde invertir, sobre dónde adquirir deuda, a sabiendas de que dicha empresa o dicho país tiene o no capacidad para devolverles el pago con los intereses a los que se comprometen generalmente al emitir bonos de deuda, ¿no? O al solicitar deudas. Estas agencias, Vicente, son como 130 internacionales así poderosas, pero las más importantes son las que se conocen como las Big Three, o sea, las tres grandes, que son Fitch Ratings, Moody's y Standard Poor's. Y estas básicamente dan una idea de la capacidad estructural y del entorno del emisor para enfrentar sus compromisos de pago. Básicamente, entre sus formas de calificar, voy a tomar el ejemplo de Standard Poor's. Tienen unas clasificaciones como de letras, ¿no? La AAA es la mejor calidad que le otorgan, o la mejor calificación que le otorgan a una entidad emisora de deuda. La AA es la segunda mejor. La A, digamos que mientras tengas A, eres más o menos bien evaluado y bien visto por las calificadoras. Y entonces las calificadoras van a orientar en dos sentidos. En el sentido de que los inversionistas quieran invertir en esa deuda, quieran prestarte dinero, pero también en el acceso al financiamiento que tenga ese país, digamos, con las organizaciones acreedoras, y que además definan el tipo de interés al que te van a prestar. Primero que definan si te van a prestar o no, y después definen si te van a prestar y con qué condiciones te pueden prestar. Entonces, este es el secreto de estas calificadoras, Vicente, que en realidad a veces son descalificadoras, porque de lo que te califiquen, depende si tienes acceso o no al crédito y en qué términos. Y muchas veces estas acreditadoras, por ejemplo, Fitch, te da una nota baja, B o B, que ya estamos hablando de que se le advierte al que te va a prestar o al inversionista que tienes unas condiciones no muy seguras para devolver el pago, o incluso te pueden otorgar la C o la D. La D significa default, que significa que ya no estás pagando nada, o sea que tu economía es un desastre. Y entonces muchas veces se les ha criticado a Fitch, a Standard Poor's y a Moody's de que amenazan o amedrentan a ciertos países que no están siguiendo las directrices que ellos recomiendan
como un ejemplo de buena calificación y por lo tanto entonces desincentivan la inversión y también encarecen el crédito para los países. Por eso decía yo que en ocasiones fungen como sicarios, ¿no? Para golpear a ciertas economías y las hacen tambalear, Vicente. Oye, Jesús, y